Bienvenidos a este espacio para encontrar motivación, inspiración y fortaleza para cada día. Aquí te acompañamos en tu camino hacia el crecimiento personal, la fe y la superación. Si estás buscando palabras que te impulsen a seguir adelante, estás en el lugar correcto. Acompáñanos en esta jornada de fe y transformación. Nos alegra tenerte con nosotros. El Valle de la Prueba. Hay momentos en la vida en los que el alma se siente como si caminara por un valle oscuro, sin salida a la vista, sin una sola chispa de luz que guíe el camino. Todo parece detenerse. Los sueños se opacan, la energía se desvanece y la esperanza parece lejana, como una estrella perdida al otro lado del universo. Y es allí, en ese instante de quiebre, de silencio profundo, de soledad y tormenta interior, donde comienza una de las batallas más grandes del ser humano, la lucha por no rendirse. Pero lo que muchos no saben es que ese valle no es el fin, es solo el comienzo. Porque en medio de ese lugar sombrío, donde las lágrimas riegan la tierra y los gritos ahogados golpean el pecho, ahí es donde la fe empieza a hablar. No con estruendo, no con milagros visibles. Habla con un susurro que apenas se escucha entre tanto ruido del miedo. Un susurro que dice: no estás solo. Y cuando uno empieza a escuchar esa voz, algo cambia. Porque la fe, cuando se enciende en medio de la oscuridad, no lo hace como un incendio que arrasa, sino como una pequeña llama que empieza a calentar el corazón helado por la desesperanza. No es un trueno, es un latido. No es una avalancha, es una semilla. Esa llama, aunque débil al principio, tiene un poder inmenso. Es como una chispa en una noche helada que comienza a encender la madera húmeda del alma. Y si le das espacio, si dejas que arda, empieza a transformarlo todo desde adentro. La fe no necesita pruebas, no exige garantías. Solo pide un espacio donde habitar, un corazón dispuesto, una mente abierta. Es como un faro que no deja de brillar, aunque las olas golpeen con furia la costa de tus pensamientos. Y entonces ocurre algo que no se puede explicar con lógica. Empiezas a caminar. No porque el camino esté claro, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque algo dentro de ti, algo más grande que tú te sostiene, te impulsa, te guía. Ese es el misterio y el milagro de la fe. El hombre del puente roto. Hace muchos años, en una aldea olvidada por el tiempo, vivía un hombre que lo había perdido todo. Su nombre no es importante, porque su historia es la de muchos. Había visto cómo su familia se desvanecía, cómo sus bienes se esfumaban, cómo su salud se quebraba. Un día, sin más fuerza que el peso de su dolor, decidió marcharse al bosque, buscando un lugar donde terminar en silencio. Caminó durante horas hasta encontrar un viejo puente colgante, desvencijado por los años y el abandono. Se sentó allí, mirando al abismo, con el corazón lleno de grietas que ni el tiempo parecía poder reparar. Pero justo cuando sus pensamientos lo empujaban al borde, escuchó el crujido de ramas. No era un animal, era un anciano de rostro sereno, ojos llenos de compasión y una voz tan suave como el viento. ¿Por qué estás aquí, hijo mío?, preguntó el anciano. Porque ya no queda nada, respondió el hombre con la voz rota. Todo lo que amaba ha desaparecido, mi vida ya no tiene sentido. El anciano lo miró en silencio, luego señaló el puente. Mira esa estructura. Vieja, descuidada, rota. ¿Dirías que ya no sirve? Por supuesto, nadie en su sano juicio lo cruzaría. Y sin embargo, dijo el anciano con una sonrisa, ese puente roto aún une dos tierras. Aún tiene propósito. Solo necesita ser restaurado con cuidado, como tú.
El hombre lo miró, confundido. Tu alma no está destruida, solo herida. Y donde tú ves ruina, Dios ve reconstrucción. Donde tú ves el final, la fe ve un nuevo comienzo. Esas palabras del anciano no fueron solo un consuelo, fueron un disparo de vida. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió algo distinto al dolor, una chispa de posibilidad. Y con esa chispa, comenzó la reconstrucción. No del puente de madera frente a él, sino del que llevaba roto por dentro. Volvió al pueblo, no tenía riquezas, no tenía a quién correr, pero tenía una semilla de fe latiendo en el pecho. Y con eso bastaba. Cada día, hacía algo pequeño, ayudar a alguien, limpiar un rincón, orar en silencio. A veces lloraba mientras lo hacía. Otras veces quería rendirse. Pero recordaba las palabras del anciano. Donde tú ves ruina, Dios ve reconstrucción. Así, clavo por clavo, día tras día, el puente interior que une el corazón con el propósito comenzó a tomar forma otra vez. No era perfecto, tenía cicatrices, pero era fuerte, mucho más fuerte que antes. Porque cuando uno reconstruye con fe, no está solo. Cada acto, cada paso, cada lágrima sembrada, es acompañada por una fuerza invisible que sostiene, guía, levanta. Y entonces el hombre entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El dolor tiene propósito. El hombre entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El dolor no era un castigo, era una preparación. Cada pérdida, cada caída, cada noche sin consuelo había sido como el fuego que purifica el metal, como la tormenta que limpia el aire, como la tierra removida antes de plantar una semilla poderosa. El sufrimiento no lo había destruido, lo había vaciado, para que Dios pudiera llenarlo de nuevo. Y entonces lo vio con claridad. El puente que reconstruía no solo era para él, era para otros, para los que vendrían después, rotos, heridos, al borde. Su historia, su batalla, su fe resurgida, eran ahora faro para otros navegantes en noches oscuras. Comprendió que cuando uno supera un obstáculo con fe, no solo lo hace por sí mismo, lo hace para abrir camino, para ser testimonio, para convertirse en guía. Y ese fue el verdadero milagro. Luz para otros caminantes. A partir de ese día, el hombre dejó de buscar consuelo solo para sí. Comenzó a caminar por la aldea y más allá, en busca de aquellos que estaban en el mismo lugar donde él una vez estuvo. Rotos, perdidos, al borde del abismo. Ya no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Cada cicatriz era ahora una palabra, cada lágrima pasada, un mensaje. Y cada paso en fe, una invitación a levantarse. Muchos lo miraban incrédulos al principio. ¿Quién era él para hablar de esperanza si todos sabían lo que había perdido? Pero con el tiempo, la verdad de su transformación fue imposible de ignorar. Reunía a jóvenes sin rumbo, hablaba con ancianos que habían perdido la ilusión, acompañaba a los que lloraban en silencio. No prometía respuestas mágicas, pero sí caminaba con ellos y les mostraba algo más valioso: que el dolor puede ser el puente hacia una vida con propósito. Y así, el hombre que una vez quiso terminar su historia en un puente roto, ahora ayudaba a cientos a comenzar la suya. El encuentro con el reflejo. Una tarde, mientras regresaba por el mismo camino del bosque donde todo había comenzado, el hombre se detuvo frente al río que corría bajo el viejo puente. El agua, clara como nunca antes, reflejaba su rostro. Pero lo que vio ya no era al hombre derrotado de antes. Vio a alguien marcado por la batalla, sí, pero también lleno de luz.
Vio la mirada de quien ha caminado por el fuego y ha salido más fuerte. Vio paz. Vio propósito. Y por primera vez, se permitió algo que no se había concedido en años. Una sonrisa sincera. En ese momento, algo aún más poderoso sucedió. Una voz suave, profunda, pero clara en su interior, como un eco que venía desde lo eterno, le habló. Este era el plan desde el principio. No te fallé, te formé. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por dolor, sino por revelación. Todo ese tiempo creyó que Dios lo había abandonado. Pero ahora entendía. Dios lo estaba moldeando, preparando, guiando, aún en el silencio. Cuando Dios guarda silencio, en los momentos más oscuros, el hombre había gritado al cielo esperando una respuesta. Pero no escuchó truenos, no vio señales, solo silencio. Un silencio que dolía, que pesaba, que parecía vacío. Pero ahora, parado frente al río de aguas tranquilas, entendía algo que solo la fe puede revelar. Dios no estaba ausente en el silencio, estaba trabajando. Porque a veces, cuando el maestro guarda silencio, es porque está enseñando. Y cuando el sembrador parece desaparecer, es porque está esperando que crezca lo que plantó en secreto. El silencio de Dios no había sido una ausencia. Había sido una cobertura, una protección invisible, una oportunidad para que sus raíces se hicieran más profundas, más firmes, para que su alma aprendiera a confiar, no en lo que veía, sino en lo que creía. Y en ese silencio se forjó la fe más real, la que no depende de señales, ni de milagros, ni de certezas. La fe que persiste cuando todo lo demás se cae. Esa es la fe que vence al mundo. Esta historia también es tuya. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, tú también estás en medio de tu propio silencio. Quizás llevas tiempo preguntándote por qué las cosas no cambian, por qué el dolor no cede, por qué tus oraciones parecen no tener eco. Tal vez te sientes como si caminaras por ese mismo puente viejo, mirando al vacío, buscando respuestas que no llegan. Pero escúchame bien. Tú no estás olvidado. No estás solo. Y no estás roto sin propósito. Así como ese hombre de la historia, tú también estás en un proceso sagrado. Estás siendo moldeado en el fuego. Estás siendo preparado para algo que todavía no puedes ver, pero que está en camino. No confundas el silencio de Dios con su ausencia, porque incluso cuando no lo sientes, Él está más cerca de lo que imaginas. Y llegará el momento, si no te rindes, si das un paso más, si mantienes viva esa chispa en que mirarás atrás y verás que cada lágrima tuvo un propósito y cada obstáculo fue solo una etapa en tu ascenso. No te rindas. Levántate. Sí, tú, el que está cansado, el que ha pensado en rendirse, el que llora en silencio para que nadie lo vea. Tú, que aún respiras, todavía puedes luchar. Porque si tienes fe del tamaño de una semilla, tienes más poder del que crees. Porque cuando caminas con Dios, ningún valle es permanente, ninguna tormenta es eterna, ningún muro es indestructible. El enemigo quiere que creas que ya perdiste, que esto es el final. Pero tú no has sido llamado aquí a rendirte. Has sido llamado a resistir, a creer, a conquistar. El dolor que enfrentas no es para destruirte, es para transformarte. La presión que sientes no es para quebrarte, es para hacerte más fuerte. Cada día que sigues de pie, aunque sea temblando, es una victoria en el mundo espiritual. Y si hoy no ves el milagro, no te detengas.
porque mañana podrías estar caminando sobre lo que ayer te hundía. Oración en medio de la tormenta. Cierra los ojos. Respira profundo. Y repite en tu corazón estas palabras. Dios mío, no entiendo todo lo que estoy viviendo, pero hoy decido confiar. Aunque mis fuerzas se agoten, aunque mis planes se derrumben, aunque mis lágrimas no cesen, creo que tú estás conmigo. No me rindo. Porque sé que en mi debilidad, tu poder se perfecciona. Hazme fuerte en la prueba. Hazme firme en la fe. Hazme luz en la oscuridad. Y aunque no vea la salida, aunque el camino esté cubierto de sombras, yo seguiré caminando, porque sé que tú vas delante de mí. Amén. Tómate un segundo. Siente esa paz, esa fuerza. No viene del exterior. Nace desde adentro, del lugar donde habita la fe que ya nadie te puede quitar. El legado del que no se rindió. Años después, el puente viejo en el bosque ya no era un símbolo de dolor, sino de redención. El hombre, ya con canas y mirada firme, caminaba por allí no para rendirse, sino para recordar. Cada tablón del puente contaba una parte de su historia. Cada cuerda restaurada era un momento en que eligió la fe sobre el miedo. Y lo más hermoso era que ya no cruzaba solo. Junto a él caminaban otros, jóvenes que había ayudado, familias que habían encontrado esperanza, corazones rotos que él mismo había acompañado hasta volver a latir. Lo que un día fue un lugar de derrota, ahora era un altar de victoria. Y no por su fuerza, no por su sabiduría, sino porque cuando todo dentro de él gritaba «ríndete», eligió decir «creo». Ese fue su legado. No la ausencia de problemas, sino la decisión diaria de seguir confiando. Tú también puedes cruzar. Ahora escucha con atención. Tú tienes un puente delante. Tal vez esté dañado. Tal vez sientas que no puedes cruzarlo. Pero no necesitas tener toda la fuerza del mundo. Solo necesitas dar un paso. El mismo Dios que levantó al hombre de esta historia es el mismo que quiere levantarte a ti. El mismo que restauró su vida puede restaurar la tuya. No importa lo que hayas perdido. No importa cuán lejos hayas caído. No importa cuántas veces hayas pensado en rendirte. Dios no ha terminado contigo. Y lo más grande que puede pasar no es que salgas ileso, es que salgas transformado, más fuerte, más sabio, más compasivo, más lleno de propósito. Recuerda, no estás escuchando esto por casualidad. Este mensaje ha llegado a ti porque tu alma lo estaba esperando. Abraza el proceso, confía en el propósito. Hoy te digo con todo mi corazón, abraza tu proceso, aunque duela, aunque no entiendas, aunque te cueste respirar algunas mañanas, porque el oro no se forma en calma, se forma en el fuego. Y tú estás siendo formado para algo grande, para algo eterno. No te define tu pasado, no te detiene tu caída, te define lo que eliges creer ahora. Cree que puedes volver a levantarte. Cree que tu historia no termina aquí. Cree que Dios está contigo, escribiendo un capítulo nuevo, más fuerte, más luminoso, más lleno de propósito que nunca. Porque los grandes testimonios no nacen de la comodidad, nacen de las heridas sanadas, de las almas que eligieron confiar en medio del dolor, de los corazones que dijeron, no entiendo, pero sigo, no veo, pero creo. Y cuando pase la tormenta, no solo serás alguien que sobrevivió, serás alguien que inspira, que guía, que transforma vidas con solo existir. Tu vida es luz, así que camina.
Camina con fe. Camina con cicatrices. Camina aunque tiemblen tus piernas. Pero no te detengas, porque haya alguien que un día te escuchará hablar y encontrará esperanza en tu voz. Hay alguien que verá tu historia y se atreverá a seguir luchando por la suya. Y entonces lo entenderás. Tu proceso tenía propósito. Tu dolor tenía dirección. Y tu vida siempre fue luz. Luz para ti. Luz para otros. Luz que nació no del triunfo fácil, sino de la fe en medio de la prueba. Ahora, respira profundo. Levanta la cabeza y da ese paso. Porque después del valle, viene la cima. Si te ha inspirado esta oración y crees que puede traer paz y bendición a otros, no olvides darle me gusta, suscribirte para más contenido que fortalezca tu espíritu, dejar tu comentario compartiendo tus pensamientos y, por supuesto, compartirlo con quienes necesiten una palabra de aliento. Juntos podemos hacer que más corazones se llenen de fe y esperanza. Motiva con fe, levántate hoy, de la mano de Dios, nunca pierdas la guía, con fuerza y pasión, fe en mi corazón. Mi alma brilla, todo es alegría, sigue avanzando.